Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre los tipos de hemoglobina, pues la oxihemoglobina, la carboxiemoglobina y la carbamilemoglobina, ¿cierto? Pero vamos a comenzar hablando sobre un aparato que existe que se llama el oxímetro y vamos a ver cómo hace este oxímetro para detectar como el tipo de hemoglobina que hay en nuestra sangre. Entonces tenemos un aparato en medicina que se llama el oxímetro. Lo que hace ese aparato es que tiene como dos polos, ¿cierto? Uno, digamos que nosotros tenemos un dedo, ¿cierto? Este es nuestro dedo y vamos a tener acá el oxímetro, ¿cierto? Que está rodeando el dedo. Entonces, vamos a ver que tenemos en nuestro dedo, nosotros tenemos pues arterias y venas y todo eso, ¿cierto? Entonces tenemos arterias, tenemos venas, tenemos capilares, tenemos arteriolas y todo eso. Y este aparatico que es el oxímetro tiene una capacidad de mandar rayos, de mandar rayos a distintas frecuencias. Entonces digamos que el oxímetro normal tiene para mandar dos frecuencias de onda. Va a mandar una frecuencia de onda a 660 nanómetros. 660 nanómetros y la manda tran, ¿cierto? Hasta el otro lado. Manda otra frecuencia de onda hasta a 940 nanómetros. ¿Cierto? El 940 nanómetros representa el color azul y 660 nanómetros el rojo en un espectro de luz, ¿cierto? Lo que pasa es que la hemoglobina con oxígeno, la oxihemoglobina, va a reflejar solamente el color rojo. Refleja el color rojo. Y ustedes saben que las cosas cuando reflejan un color, ese es el color que se ve, el resto de los colores es que los está absorbiendo. Entonces la oxihemoglobina refleja el color rojo. Por eso cuando el dedo está rico en oxihemoglobina, con el oxímetro sale el color rojo, ¿cierto? Cuando hay mucha oxihemoglobina. En cambio, la hemoglobina que no tiene oxígeno refleja el color azul, los 940 nanómetros. Y es así que son capaces de determinar, según el color que presente el oxímetro, el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos un eritrocito, muy saturado de hemoglobina, pues vamos a tener un rojo brillante. Hemoglobina oxigenada, vamos a tener un eritrocito rojo brillante, ¿cierto? Pues o rojo, muy rojo. En cambio, si lo tenemos sin hemoglobina, eh, como, como lo vemos ahí, refleja es la onda de luz de 940 y lo vamos a tener muy azul. Entonces, digamos, en enfermedades donde haya una poca afinidad del oxígeno por la hemoglobina o donde haya un exceso de hemoglobina pegada con CO2 y eso, podemos ver que el oxímetro nos presenta un color azul. Pero entonces los médicos se encontraron un problema y es que el oxímetro solamente determina, solamente es bueno para determinar
Listo. El oxígeno solamente es bueno para determinar la saturación de O2, de la hemoglobina que está pasando ahí por el dedo en ese momento. Entonces tuvieron un problema porque el oxímetro no mide la PO2, la presión de O2. Entonces dijeron, vamos a inventarnos una cosa que se llama un pulsoxímetro. Con el pulsoxímetro lo que hicieron fue inventarse un aparato que medía nada más esto, lo medía solamente durante la sístole. Y así, al medirlo durante la sístole, era capaz de determinar la presión de O2, porque veía, primero que todo, nosotros sabemos que las arterias son los vasos que son pulsátiles, por lo menos acá en circulación periférica, arterias, son vasos pulsátiles. Y entonces al medir la saturación de estas cosas durante el pulso, sabíamos que estábamos midiendo la sangre arterial. Estábamos viendo el color de la sangre arterial, más no la venosa y todo eso, entonces nos permitió separar la sangre venosa de la arterial y todo eso del dedo, porque acá hay venas, vasos, arterias, capilares, vénulas, de todo, y nosotros queríamos saber, digamos, si solamente queríamos saber la del O2 en las arterias, pues necesitábamos saber que, digamos, si una cosa pulsa, como las arterias, pues lo que midamos durante esa pulsación va a ser lo que esté pasando en ese vaso. O sea, que estamos midiendo es la saturación de oxígeno en las arterias con un pulsoxímetro. Cuando hay carboxihemoglobina, quiere decir que la hemoglobina está pegada a monóxido de carbono. ¿Cierto? Esto se llama carboxihemoglobina. Está pegada a monóxido de carbono. Lo que pasa con la carboxihemoglobina es que es demasiado roja también. Ella está entre el espectro de luz de la oxihemoglobina y tiene un color rojo brillante, muy brillante. Pues para ser un rojo brillante pues yo no sé, no tengo otros rojos acá en el colorcito, entonces lo voy a poner acá. La carboxihemoglobina tiene un rojo brillante, ¿cierto? Entonces muchas veces se puede confundir con el oxímetro normal como una hemoglobina sana, pero resulta que no, que la hemoglobina no va a estar sana si usted está lleno de monóxido de carbono. Ahorita vamos a ver que el monóxido de carbono es mucho más afín por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces si usted le sale en una prueba que el oxímetro le muestra un color rojo, usted no puede estar seguro si el paciente está normal y no tiene síntomas, bueno, usted dice, sí, tiene mucha oxihemoglobina, pero si no, si acaba de salir de un parqueadero y se estaba suicidando, pues va a tener el dedo rojo y va a tener en el oxímetro un color rojo de que hay mucha hemoglobina oxigenada, pero no vamos a saber si es hemoglobina con monóxido de carbono o con oxígeno. Entonces para eso se inventaron otra cosa que se llamaba el CO oxímetro, el monóxido de carbono oxímetro. Con este aparato lo que hicieron era medir distintas longitudes de onda, distintos colores de rojo. Entonces, digamos, medían 160 nanómetros, pero luego medían, no sé, 690 nanómetros y no sé, 650 nanómetros, pues distintas longitudes de onda en las que podían diferenciar los colores rojos y sabían que el 660 era para la oxihemoglobina. Entonces lo otro puede que no fuera oxihemoglobina, sino que si era más brillante, entonces era carboxihemoglobina. Con eso fue que determinaron eso. Entonces usaron 3 longitudes de onda distintas. Nosotros sabemos que los radicales libres son... Vamos a hablar un poco sobre esto, pero no mucho. Los radicales libres son moléculas que, pues, o átomos, ¿cierto? Pues moléculas, átomos o cosas,
sustancias químicas, ¿cierto? Que en su última capa de electrones tengan un electrón desapareado, ¿cierto? Que no cumplan la regla del octeto, sino que digamos tienen acá un electroncito desapareado. Lo que pasa es que este electrón es muy peligroso porque ataca la membrana, ataca proteínas en general de otras células y ataca al núcleo de la célula. Pero entre muchas otras cosas también ataca la hemoglobina. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que la hemoglobina tiene, eso es un radical libre, la hemoglobina tiene un hierro en estado ferroso. Un hierro en estado ferroso que tiene potencialidad para ser atacado por este radical libre. Entonces, si el radical libre va y ataca a este, va y le va a quitar un electrón y lo va a volver en hierro férrico más 3, férrico. Ferroso más 2, férrico más 3. Férrico es el estado oxidado, ferroso es el estado reducido. ¿Cierto? Cuando uno le quitan un electrón es como si le hubieran dado un protón, entonces pues es una carga positiva extra, ¿cierto? Entonces queda hierro más 3. Esto es muy peligroso porque el hierro más 3 resulta que no se pega. El hierro más 3 no se pega. No se pega al oxígeno. Entonces no sirve para pegar oxígeno. Entonces forma un tipo de hemoglobina que se llama metahemoglobina. Metahemoglobina. Que no sirve para pegar oxígeno, lo cual es muy malo porque entonces nosotros vamos a tener niveles séricos de hemoglobina normal, pues vamos a tener la hemoglobina normal, pero resulta que tenemos un estado de anemia, algo parecido a una anemia porque pues tenemos mucha hemoglobina, pero de todos modos no está sirviendo porque no tiene oxígeno pegado, entonces esto da un estado que se llama anemia, ¿cierto? Parecido a la anemia. Todo gracias a ese maldito radical libre que llegó aquí a pelear. Nosotros sabemos que la reacción de Fenton es básicamente darle hierro ferroso al superóxido y volverlo en estado férrico, ¿cierto? Todo lo que tenga hierro va a poder ser potencialmente capturador de radicales libres y por eso es que pasa esto en la hemoglobina. La hemoglobina que llega al pulmón, nosotros sabemos que tiene una baja concentración de oxígeno. Entonces vamos a ver lo que pasa. La hemoglobina que llega al pulmón llega con su hierro ferroso, con poco oxígeno, pues tiene muy poco oxígeno. ¿Cierto? Tenemos una poca saturación de hemoglobina general cuando llegamos al pulmón. Lo que hace esto susceptible a más radicales libres. Lo que hace esto es que nosotros sabemos que la hemoglobina está pegada a grupos pirroles, ¿cierto? Que son los que forman el grupo hemo, y cuando pues que forman un grupo porfirina, pero cuando se pegan al hierro forman el grupo hemo. Esto acá tiene enlaces de nitrógeno, ¿cierto? Los nitrógenos se pegan al hierro y el hierro normalmente hace un enlace con el oxígeno y con cadena alfa y beta de globina, ¿cierto? Nosotros sabemos que en esta cadena hay terminales, hay aminoácidos terminales, como por ejemplo la cisteína. Esta cisteína hace que ¿cómo hacemos? Que digamos, a ver, el óxido nítrico o potenciales cosas que puedan causar que esto se vuelva ferroso,
hace esta cisteína que se peguen ahí, ¿cierto? Entonces digamos acá se va a pegar el óxido nítrico, que puede actuar como radical libre, y se pega la cisteína. Esto hace que el hierro no se vuelva férrico y que pueda recibir ALO2 tranquilamente en los pulmones. Entonces es como un método de protección que tenemos nosotros también acá contra volvernos férricos, ¿cierto? La cisteína amina terminal en las cadenas de globina. Siempre es importante saber que la metahemoglobina en el cuerpo humano siempre va a estar presente, siempre vamos a tener cierto porcentaje de metahemoglobinemia en la sangre, aunque no estemos muy seguros, pues yo no estoy muy seguro de cuánto es, pero siempre va a estar un poquito la hemoglobina, pues porque no, en metahemoglobina, porque nosotros tenemos radicales libres atacando la hemoglobina siempre intentando volver esto férrico, ¿cierto? Pero hay métodos que nos previenen pues de tener un exceso de esta metahemoglobina. Por ejemplo, dentro del eritrocito, el glóbulo rojo, gigante, acá lo voy a dibujar. Dentro del eritrocito, nosotros tenemos varios métodos que nos protegen de tener metahemoglobinемia. Por ejemplo, tenemos uno, la NADH, metahemoglobina reductasa. Metahemoglobina reductasa. Esto es una enzima que coge el hierro férrico y lo vuelve en hierro ferroso. Coge el hierro férrico y lo pasa a hierro ferroso, ¿cierto? Voy a poner esto más delgadito. 2. Aparte de la NADH metahemoglobina reductasa, tenemos el ácido ascólico, que es más conocido como vitamina C, ácido ascólico, vitamina C. Sirve en un 16% para prevenir, pues aporta un 16% al total de la prevención de que tengamos metahemoglobina. Lo malo es que es muy lento y convierte el hierro férrico a ferroso muy lentamente, ¿cierto? Es muy poco eficiente, pero es una parte importante porque presenta el 16% de la total de la defensa, mientras esta NADH metahemoglobina reductasa presenta aproximadamente el 60%, ¿cierto? Tenemos también la NADPH reductasa, que en condiciones fisiológicas sirve solamente como reserva, pues como de ay, nos quedamos sin métodos para evitar la metahemoglobina, y entonces usemos esa. Y la otra son enzimas que tengan de base el glutatión, que es un antioxidante, ¿cierto? Y ya en bioquímica ustedes verán todo lo que reacciona el glutatión ahí, pero yo no sé explicar bien eso. Pero sabemos nosotros en fisiología que el glutatión es importante, eso es lo que nos vamos a grabar, ¿cierto? Entonces vemos que hay personas que nacen con una deficiencia de esta enzima, la NADH metahemoglobina reductasa. Estas personas tienen una deficiencia, se llama metahemoglobinemia familiar, ¿cierto? La enfermedad. Metahemoglobinemia familiar. Lo que sucede es que nacen con un déficit de esta enzima y entonces pierden el 60% de todo esto y van a tener un montón de metahemoglobina que no va a servir para ligar bien el oxígeno. Entonces es un problema. ¿Cómo se trata la metahemoglobinemia? Se trata con una cosa que se llama azul de metileno. Es una sustancia, azul de metileno. El azul de metileno es una sustancia que simplemente activa la NADPH reductasa, que estaba como reserva, pero entonces ya la vamos a activar para que intente reemplazar en cierto grado a esta que es más importante, pero
pero que no la tenemos, ¿cierto? O pues que sí la tenemos, pero no está funcionando lo suficiente. El azul de metileno es un estimulador de la NADPH reductasa. Entonces eso es bueno saberlo. Vamos a hablar también de otra cosa que pues ni siquiera, pues solo como por mencionarlo porque lo tengo en las notas. La anemia falciforme. Es una sustitución de aminoácidos en la cadena beta que tenemos acá, de la hemoglobina. Si no estoy mal es una valina por un glutamato, se intercambian, pero no estoy muy seguro de eso, eso lo deberían buscar. Entonces se cambia bueno, por un glutamato y una valina se intercambian, sí, ya estoy seguro, ya busqué. Bueno, espero que les estaba diciendo, sí, cierto, entonces se cambia una valina por un glutamato que había acá, cierto, entonces ya va a quedar desestable esa cosa y va a presentar una cosa que se llama eritrocito en forma de hoz, cierto, la anemia falciforme presenta un eritrocito en forma de hoz, que las hoces son esas cosas que tiene la muerte, que usa para matar a la gente, cierto, es un cuchillo gigante ahí. Entonces más o menos el eritrocito va a quedar como así, en vez de ser un disco bicóncavo. Lo que pasa es que esto es muy frágil y poco elástico. Y a menos de 75% de saturación, él se va a precipitar. Se precipita en los vasos. Y no solo es malo porque daña los vasos y los rompe y hace lesiones en los vasos haciendo que sangre, sino que se precipita y entonces no está yendo a coger oxígeno y entonces hay una anemia, porque hay muy poca hemoglobina funcional. Aparte de eso, esto se termina rompiendo y los vasos se terminan dañando y se presenta una anemia. Es importante que para estar muy jodido por estas circunstancias, pues muy, no jodido, esa palabra no, bueno, jodido por esas circunstancias se necesita ser homocigoto, ¿cierto? Los homocigotos para esta enfermedad se dañan más rápido que los heterocigotos, aunque se supone que es dominante, ¿cierto? Se jode más los homocigotos que los heterocigotos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la carboxihemoglobina, de la cual ya habíamos hablado también un poco, pero vamos a hablar un poquito más. Carboxihemoglobina. A ver, yo hago acá una raya. Sí, ok. Necesitamos este espacio. Si uno respira, vamos a poner un ejemplo. Si yo respiro un 21% de oxígeno y de mi aire total, ¿cierto? Y de mi aire total tengo un 0.01% de CO, de monóxido de carbono. Voy a ver que el 50% de mi hemoglobina, va a estar en forma de hemoglobina oxihemoglobina, mientras el otro 50% va a estar en forma de carboxihemoglobina. Entonces ahí se presenta un problema, porque entonces vemos nosotros que este coso, el monóxido de carbono, es 210 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces estamos jodidos, estamos mal hechos, porque nosotros deberíamos ser muy afines al oxígeno, si con lo que respiramos, pero no, el monóxido de carbono es 210 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno, ¿cierto? Pero entonces vemos que él compite directamente contra el hierro que teníamos acá. Entonces es un problema porque el oxígeno y el CO están compitiendo por el hierro. Y fue madre, y entonces si este es 210 veces más que el oxígeno, entonces se va a pegar mucho más que el oxígeno al hierro. Y vamos a tener mucha más carboxihemoglobina que lo que tenemos de hemoglobina. Entonces por eso es que hay que cuidarnos. Nos tenemos que cuidar de estar encerrados en los carros o estar metidos en incendios. Sí, bueno. También sabemos que es distinto tener esto a tener carbamilemoglobina. Eso ya es distinto. La carbamilemoglobina
es simplemente hemoglobina con CO2, pero lo bueno es que el CO2 se pega donde se pega a la cadena beta de la hemoglobina, más no al hierro, se pega acá, se pega a esa cadena, ¿cierto? Entonces no compite por el mismo sitio activo de la hemoglobina, se pega a una histidina de ese amino terminal. Da un like anemia si hay hemoglobina, pero está intoxicada por otro gas, como ya habíamos dicho ahorita. ¿Cómo se trata esta like anemia? Simplemente se le pone al paciente un 100% de fracción inspiratoria de O2, que todo lo que él respire sea O2, y se mete a una cámara hiperbárica, o sea, bárica de presión, hiper de mucho, o sea que uno le mete 3 atmósferas de presión al paciente y lo pone con una FiO2 del 100% para que todo lo que respire sea oxígeno y bote bastante CO. Y esto puede ser muy peligroso porque puede llevar a una fibrosis pulmonar, pero bueno, el paciente se va a salvar y va a tener hemoglobina sana por lo menos. Aunque puede estar triste también por lo de que se puede morir por fibrosis pulmonar en un futuro, pues, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio en este momento para hablar de la concentración de hemoglobina no oxigenada que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces hagamos un ejercicio de hemoglobina no oxi. ¿Cierto? Tenemos un paciente que tiene 15 gramos por decilitro de hemoglobina. 15 gramos por decilitro de hemoglobina y una saturación arterial de O2 de 97.5 pues, por ciento saturada la hemoglobina, ¿cierto? Tenemos una saturación venosa de O2. ¿De cuánto? Del 75%, que es lo normal. Todos estos son valores normales. Y entonces deduzcamos cuánto está en un paciente normal la no oxigenada, la hemoglobina no oxigenada. Entonces, si sabemos que tenemos un 97.5% de saturación de oxígeno, pues el otro 2.5%, si uno hace 100 menos 97.5 da 2.5% de la hemoglobina, no tiene O2, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Si nosotros sabemos que tenemos 15 gramos de hemoglobina, 15 gramos de hemoglobina, y eso lo multiplicamos por el porcentaje de hemoglobina que tenemos sin oxígeno, o sea, si lo ponemos en decimal sería 0.025, eso es por decilitro, ¿cierto? Entonces 15 gramos de hemoglobina por decilitro, y lo multiplicamos por el valor que sea la hemoglobina sin oxígeno. Eso nos da que en sangre arterial, la saturación arterial de O2, de hemoglobina sin O2, va a ser 0.37 gramos por decilitro. Hagan eso en la calculadora, que yo ya lo había hecho. En cambio, vamos a ver ahora la venosa. Saturación venosa de O2 es el 25%, ¿cierto? El 25%, esos son, vamos a multiplicar 15 gramos por 0.25 dividido decilitro, pues por decilitro, eso da una saturación venosa de hemoglobina sin oxígeno de aproximadamente 2.06 gramos por decilitro. Al tener 2.06 gramos por decilitro, vemos que esto es solamente en venosa y vemos que esto es solamente en arterial. Entonces vamos a sumar las dos y vamos a hacer un promedio para ver como el promedio de nuestra arteria es como está en saturación, en no saturación de oxígeno. Entonces cogemos la arterial 0.375 más
La venosa. Otra la venosa. Hijo de puta. 3.75. No. Esto no me dio mal. Esto es que esto ya estaba mirando una hoja más abajo. Esto no da esto. Esto da 3.75. Perdón, es que estaba mirando mal las notas. Bueno, no, da 3.75, sumamos estas dos, la dividimos por 2 para sacar un promedio de cómo está la hemoglobina sin oxígeno, y esto ahora sí nos da 2.06 gramos por decilitro. Al darnos 2.06 gramos por decilitro sabemos que una concentración normal, porque lo que usamos al principio fueron valores normales, una concentración normal de hemoglobina sin oxígeno, sin O2, sin O2 es de esto es una concentración normal. ¿Qué se considera una concentración anormal? Algo que sea de más o igual a 5 gramos por decilitro de hemoglobina desaturada sin oxígeno. Esto ya sí se considera raro, más o igual de 5 gramos por decilitro. Esto va a hacer que la piel se torne de un color azul. Es cuando nosotros vemos a la gente que está ahogando, la gente congelada, la gente todo eso, vamos a ver la gente que tiene poquito oxígeno en la sangre, la vamos a ver azul. Esto se llama cianosis. Pues eso ya lo deben saber ustedes. Cianosis. Y hay dos tipos de cianosis, la cianosis central y la cianosis periférica. Y la cianosis periférica. Vamos a ver que en la cianosis central vamos a tener valores bajos de saturación arterial de O2. O sea que la lengua y los labios y las membranas mucosas de la boca se van a tornar de color azul. Entonces, cianosis central afecta más que todo mucosas, labios, lengua. Mientras que la periférica tiene una saturación venosa de O2 disminuida, pero la saturación arterial de O2 está normal. Lo malo es que, bueno, y esto afecta a los lechos ungueales. Y todas las extremidades, ¿cierto? Entonces, lo malo es que en la cianosis central hay un 83% se reduce la presión de oxígeno. Entonces esta es más grave, mucho más grave que la periférica. La central es mucho más grave que la periférica y indica una hipoxia severa. Vamos a parar acá porque voy a comer y en un momento vuelvo con ustedes a hablarles un poco de el resto de cosas. Y ya vuelvo con ustedes, espérenme un segundo. Bueno, vuelvo con ustedes después de comer para explicarles que si tenemos la hemoglobina mala y tenemos un estado de cianosis y tenemos no condiciones ideales, podemos presentar esto. Dibujemos acá un cuadrado, ¿cierto? Ya lo había dibujado. En donde ese cuadrado representan 100 mililitros de sangre y esos 100 mililitros de sangre tienen 20 mililitros de oxígeno. Digamos, por ejemplo, que tenemos dos cuadrados de esos, con 20 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. Mililitros de sangre, ¿cierto? Normalmente al pasar por los tejidos entrega su oxígeno, y digamos que entrega 5 mililitros de oxígeno, y entrega otros 5 mililitros de oxígeno. Lo cual dejaría cada uno con 15 mililitros de oxígeno
para una entrega total de 5 mililitros de oxígeno por vagón, ¿cierto? Entonces terminamos en que 20 menos 5, la diferencia de concentración arterial de O2, empezamos con 20 y la venosa termina en 15. Entonces esto es igual a 5, esto fue lo que se dio, ¿cierto? Pero digamos que no tenemos suficientes cuadrados, no tenemos suficientes vagones de 100 mililitros, sino que tenemos nada más uno. Esto es lo que sucede cuando no tenemos suficientes hemoglobinas, ¿cierto? Digamos así, pues estamos haciendo una analogía acá en la que la sangre es la hemoglobina y el oxígeno es el oxígeno. Bueno, digamos que tenemos solamente un vagón, o sea que tenemos pocas hemoglobinas disponibles, por ejemplo, porque está como carbamilehemoglobina, porque está como carboxihemoglobina. Este vagón tiene que cumplir con la demanda de estos dos vagones, que era 10. Entonces este vagón tiene que soltar 10 en los tejidos, lo que hace que en estos 100 mililitros de sangre, el vagón quede con solo 10 mililitros de oxígeno en sangre venosa. O sea que la concentración arterial de O2 menos CbO2 es igual a, esto empezó con 20, esto terminó con 10, es igual a 10, aumentó. ¿Cierto? Esto es malo porque entonces un vagón tiene que cumplir con las necesidades de dos vagones que habían ahorita, ¿cierto? Pero bueno, sigamos hablando, eso era como para medio explicar la deficiencia de hemoglobina, los daños que causaba. Pero sigamos hablando de la cianosis. Organizándonos ya otra vez, yo no sabía de qué hablar después de comer, entonces por eso les dije lo de los vagoncitos, lo de los cuadrados. Pero bueno, hablemos de la cianosis. Y veamos que no toda la cianosis cursa con una hipoxemia, ¿cierto? No toda cianosis representa hipoxemia. No toda la cianosis necesariamente representa una hipoxemia, ¿cierto? No todas, algunas sí, no todas. Porque puede que usted tenga mucho frío y puede que tenga las concentraciones de hemoglobina y O2 normal, pero usted esté congelado del frío. Entonces usted va a tener vasoconstricción periférica y este es usted en el monte Everest. Hasta mañana, Gladizuela, que estés bien. Ahí me está despidiendo de Gladizuela, que es mi segunda madre. Bueno, estamos en el monte Everest y tenemos mucho frío. Pues puede que haya vasoconstricción y presentemos cianosis en las extremidades, ¿cierto? Entonces podemos presentar una cianosis periférica, pero por frío. Si no estamos a punto de morirnos, no deberíamos presentar cianosis central. Solamente presentamos central si estamos a punto de, pues estamos jodidos, ¿cierto? Entonces, esa cianosis no representa hipoxemia, porque podemos tener los niveles de hemoglobina oxigenada normales. Pero puede que tengamos policitemia, o sea, un alto nivel de eritrocitos en la sangre. Entonces, eso también es otra causa de cianosis que no está relacionada con la hipoxemia. Vamos a hablar que puede que nosotros tengamos, por ejemplo, 4 gramos de hemoglobina, o sea, tenemos una anemia la hijo de madre. 4 gramos de hemoglobina por decilitro. Tenemos una anemia gigante, pero tenemos el oxígeno libre normal y tenemos la presión de O2 normal y estamos saturando estos 4 gramos de hemoglobina al 75%, al 97.5%. Lo cual quiere decir que si saturamos estos 4 gramos de hemoglobina al 97.5%, realmente no estamos hipoxémicos en la hemoglobina porque está toda saturada, pero tenemos muy poca hemoglobina, o sea que tenemos una anemia y entonces no estamos hipoxémicos en la hemoglobina, pero de todos modos presentamos cianosis, porque tenemos muy poquita hemoglobina. Esa es otra prueba de que podemos tener cianosis sin tener necesariamente una hipoxemia.
en la hemoglobina. Por ejemplo, tener una concentración arterial de O2 baja puede hacer que a ver qué decimos. Puede que usted tenga una concentración de O2 muy baja en la sangre. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, por ejemplo, una hemoglobina pegada al monóxido de carbono. Entonces su oxihemoglobina está muy bajita. ¿Qué va a pasar acá? Recuerden que esto también se pinta rojo. Así el color del lapicero sea azul en ese momento. La carboxihemoglobina se pinta roja, lo cual dice que no necesariamente, aunque estemos hipóxicos, porque sí lo estamos en este caso, este ya es otro distinto a lo que estábamos hablando, estamos hipóxicos, puede que no presentemos cianosis, porque tenemos un color rojo en nuestra hemoglobina que hace que nos veamos muy rojitos. Bien, este fue el video sobre carboxihemoglobina, carbamilemoglobina, oxihemoglobina y de qué más fue lo que hablamos y de todo lo otro que hablamos. Entonces espero que les haya gustado bastante y recuerden visitarme a mi página web www.tuuniversidadvirtual.com, en la que pueden encontrar muchas cosas, muchos resúmenes de medicina y todo eso. Entonces espero que les haya gustado el video y muchas gracias por verme.